con la luna y a las 10 de la mañana estaba platicando con el sol. Otro día me lo encontré platicando con las plantas. Entonces yo le pregunté a él que por qué hacía eso, y él me dijo que los astros tienen mucha influencia sobre nuestra vida y que las plantas también tienen vida y uno tiene que comunicarse con ellos. Y yo le decía a él, pero hermano, ¿tú ya no vas a la iglesia de mi papá? Y él me dijo, lo que pasa es que ahora soy del movimiento gnóstico cristiano. Entonces, cuando yo escucho esas respuestas de creyentes que han sido predicadores y que han vivido una vida cristiana saludable en un tiempo, pero de repente los veo en confusiones con los testigos de Jehová, con los rosacruces, adventistas, cualquier otro tipo de religión, me doy cuenta que los pilares, los fundamentos de su vida cristiana no estaban bien profundos, no estaban bien enraizados. El Señor Jesucristo, sin que sea nuestro texto básico, en el Evangelio de Mateo habló de los dos cimientos. Habló del hombre que construye sobre la roca y del hombre que construye sobre la arena. Y dijo que el hombre que construyó sobre la arena fue grande su ruina, porque vinieron pruebas, vinieron vientos, vinieron huracanes, vinieron lluvias, y esa casa, como los pilares, los fundamentos no estaban bien profundos, esa casa se vino abajo. Pero luego la misma experiencia fue con el hombre que fundó sobre la roca. Vinieron vientos, ríos, lluvias, tempestades, y la casa se mantuvo firme. ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia fue dos constructores con fundamentos diferentes. El uno construyó sobre la roca, el otro construyó sobre la arena. Y todas aquellas personas que andan de religión en religión, buscando más experiencias, más conocimiento, entre comillas, yo les digo, sus vidas necesitan establecer pilares, fundamentos profundos para que nadie los engañe. Somos una iglesia cristocéntrica, una iglesia que predicamos la palabra, que Jesucristo es el centro de la iglesia. La Biblia es la autoridad, es la autoridad final para la conducta de los hijos de Dios. Y nuestra vida está basada en ese libro maravilloso que se llama la Biblia. Y nuestro Señor es el Señor Jesucristo. ¿Qué piensan otras religiones acerca de Jesús? Los testigos de Jehová, ellos piensan que Jesús solo fue un maestro. Los mormones piensan que solo fue un profeta. Pero para nosotros, los cristianos, sabemos que Jesucristo es nuestro Dios. Y ese es el fundamento de la vida cristiana. Si queríamos hablar de pilares, de fundamentos, deberíamos de comenzar a pensar y a meditar y a convencernos en nuestros corazones que no hay otro fundamento fuera del fundamento que es el Señor Jesucristo. Si usted va a Efesios capítulo 2, versículo 20, sin que tenga que buscarlo, la Biblia dice que debemos de edificarnos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Ahora, un fundamento que yo les digo a toda la iglesia, que se tienen que memorizar, es Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Léanlo, por favor. No lo tengo escrito aquí, pero ustedes tienen su Biblia ahí. Miren lo que dice. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Para que usted vea que este es el punto de partida de nosotros los cristianos. El primer pilar, el primer fundamento tiene que ser este. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. ¿Qué dice la Biblia? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Un varón que lo lea con voz fuerte, pero con voz así de general. ¿No? Dale, hermano, ahí está un general, dale, bien fuerte, hermano Sergio. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Muy bien, su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Si yo quiero comenzar bien mi vida cristiana,
el primer fundamento que tengo que establecer en mi vida y que nadie debe arrancarme de mi corazón: Jesucristo no es un simple profeta. Jesucristo no es un simple maestro. Jesucristo no fue un simple orador. Jesucristo no fue un solo sanador. Jesucristo es nuestro gran Dios, y que nadie nos saque de ese fundamento. ¿Por qué adoramos a Jesús? Porque Él es Dios. Y por eso Pablo decía: y predicamos ¿a quién? A Cristo, y a Cristo crucificado, nuestro gran y verdadero Dios. Ese es el primer fundamento. Pero ahora quiero llevarlos a 1 de Pedro capítulo 3, versículos 8 al versículo 9, y quiero que comencemos esta serie sobre los pilares de la vida cristiana. Vean lo que dice la Biblia. ¿Están conmigo, hermanos? 1 de Pedro capítulo 3, versículos 8 al versículo 9. Dice el apóstol Pedro: finalmente, ¿lo tienen, hermanos? Léanlo conmigo, por favor. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Yo me pregunto esta mañana: ¿para qué he sido yo salvo? ¿Para qué he sido salvado? ¿Para qué Dios me ha llamado a la vida cristiana? ¿Por qué estamos aquí como iglesia? ¿Cuál es el propósito de que Dios nos haya colocado en una sociedad como en la que estamos viviendo hoy? Hermanos, Dios bien pudo habernos hecho nacer en otro tiempo, en otras circunstancias, en otra sociedad, bajo situaciones diferentes. Es cierto, vivimos en una sociedad tan diferente a todas las generaciones pasadas. Pero, y oiga bien lo que voy a decir, pero vivimos en el tiempo de Dios y en la sociedad más privilegiada de todos los tiempos en todo el mundo. Le voy a decir por qué. Porque hoy en día es cuando más se ha predicado del Evangelio y del amor del Señor. Hoy en día, no en los tiempos pasados, hoy en día. Dios ha usado las herramientas de la tecnología como el internet, Facebook, Instagram y todo lo que usted quiera llamarle, las redes sociales. Dios también lo ha ocupado para hablar de su amor a todo el mundo. Vivimos en una sociedad diferente a todas las sociedades, pero en el tiempo más privilegiado de Dios para cada uno de nosotros. Quizá usted en otro tiempo no hubiera conocido del amor de Dios, pero hoy en este tiempo, en esta sociedad, en esta generación, Dios nos permitió conocerle y amarle. Pero yo me sigo preguntando, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué usted fue llamado por Dios? Miren lo que dice al final del versículo 9. Al final del versículo 9. Sabiendo, ¿están conmigo, hermanos? Sabiendo, léalo conmigo. Sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Yo creo que esto encierra todo el propósito de Dios para mi vida. Yo he sido llamado, yo he sido escogido, yo he sido elegido, yo he sido seleccionado, yo he sido apartado para que yo herede las bendiciones de Dios y las comparta en esta sociedad en el día de hoy. Por eso el apóstol está diciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Y yo creo, hermanos, que la bendición más grande que hemos heredado es el perdón y nuestra salvación por medio del Señor Jesucristo. ¿Por qué no hablar de su amor? ¿Por qué no compartir nuestra fe? ¿Por qué no hablar de la historia de cómo Dios cambió nuestra vida? Hemos sido llamados para que heredemos las bendiciones de Dios. Pero qué triste, hermanos, es cuando esas bendiciones las tenemos solamente para nosotros
y las tenemos guardadas en la casa, y las tenemos guardadas solamente en nuestro corazón. ¿No cree usted que si Dios nos ha bendecido es para que nosotros bendigamos también a otros? Hay un libro muy bonito que se llama Bendecidos para bendecir. Bendecidos para bendecir. Y en ese libro se narra historias como, por ejemplo, misioneros que se han ido a otras culturas y a otros países del mundo, que con la bendición de haber conocido a Jesús, con la bendición de ser salvos, con la bendición de haber sido perdonados, con la bendición de haber tenido vidas transformadas por el amor de Dios, han salido a otras culturas para ser de bendición en otras culturas, en otros países del mundo. Entonces, ¿no les parece a ustedes que seríamos un poco egoístas si Dios nos ha heredado bendiciones y que no las compartamos con otros? ¿No les parece que sería un poco negligente de parte de nosotros si Dios me ha bendecido y no poder compartir estas bendiciones con otros? Como dice el apóstol Pedro, sabiendo que hemos sido llamados, escogidos para que heredaseis bendición. ¿Ha sido usted bendecido por Dios? Todos, hermanos, los que estamos aquí hemos sido bendecidos por el Señor. Dígame cuál fue su primer bendición esta mañana. ¿Ver a su esposo? ¿Por qué les da risa, hermanas? Ni se la creen. Es como aquella esposa que mira al esposo, que su esposo tenía una gripe y una fiebre terrible en la mañana. Y cuando amanece, él abre los ojos y ella sorprendida le dice: ¿amaneciste? ¿Cuál fue su primer bendición esta mañana? Sí, hermana, yo creo que las hermanas que aman a sus maridos deberían de decir: este es mi mayor y primer bendición esta mañana. Todo feíto, pero usted lo mira bonito. Es que, hermanos, en realidad hay esposos que son feos, hermanos. Aquí el único bonito, bueno, así dijo el pastor, bueno. La primera bendición que nosotros debemos de ver es la vida que Dios nos da. ¿Cómo podemos ver la luz del día? ¿Cómo podemos contemplar a nuestra esposa, a nuestros hijos? ¿Cómo podemos contemplar la familia? ¿Cómo podemos contemplar el hecho de que Dios nos pone los alimentos en la mesa? ¿Cómo podemos contemplar que podemos levantarnos, caminar, vernos al espejo y estar quizás no tan saludables, pero podemos depender todavía de nosotros mismos? Porque, hermanos, cuando uno está enfermo, ¿cómo añora la salud? Cuando uno está enfermo, uno extraña el hecho de caminar, de gritar, el hecho de levantarse, el hecho de saludar a la gente, de estar sonriente cuando uno está enfermo. Pero ¿por qué no todos los días decirle al Señor: Señor, tú me has heredado la bendición no solo de la vida eterna, sino la bendición de vivir este día? Y este día que tú me has dado, lo voy a vivir para ti, lo voy a disfrutar para ti, lo voy a vivir para honrarte a ti, lo voy a vivir en tu presencia con el gozo que solamente viene de ti. Hermanos, mire, hay gente que no puede sonreír porque tiene muchos problemas en la vida. Hay gente que no puede ni siquiera dar un rostro alegre porque simplemente sus problemas opacan su alegría, opacan su gozo. Pero ustedes y yo, que estamos aquí esta mañana y que Dios nos ha bendecido con la luz del día y con este calor tan insoportable, pero que es maravilloso a la misma vez porque viene de Dios, podemos vernos. Hermanos, ¿no creen que es bonito saludarnos y darnos la mano y vernos el día domingo? Para mí el día domingo es el mejor día de la semana. El día en que yo puedo verles, predicarles, el día en que podemos cantar, el día en que podemos darnos un abrazo, porque para eso hemos sido llamados, para heredar bendición. Somos bendecidos para poder bendecir a otros. Denle un aplauso al Señor, pues no se queden solos, denle un aplauso al Señor. Mire, hay algo aquí interesante que yo quiero mostrarles con esto de los pilares. Primero, aparte de todo lo que he dicho, la Biblia nos enseña que uno de los pilares es practicar la unidad cristiana. La unidad cristiana, dice el apóstol Pedro, finalmente,
Ahí en el versículo 8, ¿están conmigo? Finalmente, ¿qué dice Pedro? Sed todos de un mismo sentir. Hermanos, nos habla de practicar la unidad en la vida cristiana. Cuando voy a Efesios, el apóstol Pablo dice en el capítulo 4, versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Sabe de qué nos habla el pasaje? El pasaje nos habla de que cuando hay unidad, podemos tener paz. ¿Ha entrado usted en iglesias en donde no hay paz? ¿Ha estado usted en grupos en donde no hay paz? ¿Ha estado usted en matrimonios en donde no hay paz? En donde los hijos y los esposos no se respetan, en donde cada quien hace lo que le da la gana, en donde hay una anarquía en el hogar, en donde los hijos ocupan tu casa como que fuera un hotel. Ya llegué, papá, ya llegué, mamá. ¿A qué hora llegaste? Temprano, 4 de la mañana. Y ocupan la casa como si fuera un hotel, solamente para dormir. Y la esposa, bueno, la esposa por allá la vimos en el cine, o por allá la vimos en el mall, y el esposo allá en la barra con los amigos, y nadie sabe de nadie en el hogar. Y cuando se reúnen, no se reúnen para practicar la unidad, se reúnen para pelear, para discutir. ¿Sabe usted por qué los matrimonios que no se llevan bien se gritan? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué se gritan estando tan cerca? Se gritan porque sus propias acciones no les permite oír. Pero si la tengo tan cerca, ¿por qué tienes que gritarle? Porque sus acciones, su testimonio, su vida, su falta de unidad en el matrimonio, en el hogar, no le permite escuchar. Y el apóstol Pablo nos está diciendo, solícitos en guardar la unidad. Hermanos, ¿cómo se rompe la unidad? La unidad se rompe cuando hay discordias. La unidad se rompe cuando no se ponen de acuerdo. La unidad se rompe cuando se promueven los malos comentarios, los chismes, las murmuraciones. ¿Cómo se rompe la unidad? ¿Sabe la palabra murmuración? La palabra murmuración en el griego significa zumbido de abejas. Murmuración, zumbido de abejas. Murmuren ahí, murmuren. ¿Cómo se murmura? ¿Cómo se murmura? Exactamente, ¿sí? ¿Recuerdas que te dije que el pastor? ¿Sí entendieron del pastor? Y que los diáconos que se fueron a comer tacos al pastor. Por eso en griego, murmuración significa zumbido de abejas. Porque cuando la gente está murmurando, lo que se oye es... No es reggaetón. Zumbido de abejas. Y yo no sé qué tan cierto sea esto, pero dicen que cuando hablan en mal de uno, se oye le pica a uno el oído izquierdo. Picazón en el oído izquierdo. Y si hablan en bien de uno, el derecho. Y fíjense, hermanos, que yo he ido al médico varias veces porque tengo una picazón en el derecho. Y cuando voy no me encuentran nada. Entonces es murmuración de la buena. Ya quisiera yo. Pues así dice que cuando murmuran en bien de ti es el derecho, y cuando murmuran en mal de ti es el izquierdo. ¿Cuándo fue? Antenoche creo que me estaba picando el izquierdo. Levante la mano. No la levante. ¿Cómo se rompe la unidad? Cuando hay críticas, cuando hay murmuraciones, cuando no nos ponemos de acuerdo. Y déjenme decirles, hermanos, que una familia unida es una familia bendecida. Una iglesia unida es una iglesia bendecida. ¿Recuerda usted lo que contó el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo dijo que una familia dividida o una casa dividida no puede prevalecer. Porque cuando hay diferentes opiniones,
cuando hay diferentes decisiones, cuando las personas quieren atropellar la autoridad de otros, cuando otros quieren atropellar la sensibilidad de los demás, entonces comienzan los conflictos en una iglesia. Hermanos, mire, yo como pastor he servido hasta de mediador entre diáconos y pastores de otras iglesias. En Apple Valley, hace muchos años, ¿saben cuál era el problema en Apple Valley? Que había una anciana que no quería que su florero, que en medio tenía 50 años, el pastor nuevo que llegó lo cambió porque era muy grande y lo tapaba él porque era bastante pequeño y lo tapaba. Entonces el pastor dijo: quiero que muevan el florero para allá. Entonces la hermana que tiene más de 50 años en decoración y había puesto ese florero dijo: no, ese no me lo mueven. ¿Pero y quién dijo? El pastor. No me importa si es el pastor, no me lo mueven. 50 años de tradición. Y he tenido que mediar en iglesias, en conflictos. Y créanme, hermanos, no hay nada más doloroso que cuando no hay unidad, los hermanos en Cristo se faltan el respeto, se pelean los unos para con los otros. He estado desde pequeño en reuniones con mi papá, de diáconos, más pastores. Recuerdo una reunión de diáconos de mi padre, reunión de diáconos. Mi hermano era uno de los líderes, mi hermano que está en Italia. Y mi hermano era un poco carnalón. Un día le dijo al presidente general de los embajadores de Cristo de más de 100 iglesias, y le dijo: ¿sabes qué, Ramón? Si yo no fuera cristiano, si yo no fuera hijo del pastor, y se enrolló la manga, ahorita mismo saliéramos. Y mi papá se quedó sorprendido. Yo estaba pequeño y me quedé sin así con la boca abierta. Olvídese, ahí se me abrió más mi boca, porque yo no esperaba esa actitud de mi hermano. Cuando no hay unidad, se falta el respeto. Cuando no hay unidad en el hogar, en la familia, los gritos de la esposa, los gritos de los hijos, los gritos del marido pidiendo que le den la pierna de pollo cuando lo único que hay ya es la cadera. ¿Por qué tenemos que gritarnos? ¿Por qué tenemos que dividirnos como hogar, como familia, como iglesia? La Biblia dice que debemos de practicar la unidad. ¿Qué dice el apóstol? Ustedes lo leyeron aquí al principio del versículo 8. Dios nos está diciendo: sed todos de un mismo sentir. Y cuando vamos a Hechos capítulo 4, versículos 32 al 33, léanlo conmigo, o yo se lo leo aquí. Pero Hechos 4, 32 al 33 nos dice: y la multitud de los que habían creído, ¿lo tienen, hermanos? Hechos 4, 32 al 33. Y la multitud de los que habían creído, ¿cómo era esta iglesia? Era de un corazón y un alma. Hermano, ¿no le parece que esta iglesia del primer siglo era una iglesia bendecida por el Señor? Porque eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Sabe de dónde viene la palabra comunismo? De esta palabra: tener todas las cosas en común. Pero yo le digo una cosa, sin que me lo entiendan mal: el comunismo en sí no es malo. ¿Sabe cuál es el problema? Que Carlos Marx y todos, José Stanley, todos estos tipos del siglo pasado, de la generación pasada, Fidel Castro, que ya se murió, pero sigue su familia, los norcoreanos con ese panzoncito chiquitín que quiere mandarnos misiles a Estados Unidos, todos estos comunistas quieren hacer un comunismo, pero fuera de Dios. El comunismo que practicó esta iglesia, en el buen sentido teológico de la palabra, era un comunismo con Dios. Todas las cosas las tenían en común, y ninguno decía ser esto es mío, porque todos lo tenían para todos. Pero hoy en día, usted dígame si va a funcionar ese tipo de filosofía. Hoy que estuvimos en El Salvador, en la casa donde estuvimos, enfrente vive una diputada. ¿Sabe cuántos guardaespaldas tiene esa diputada? Tiene 4 en el día, 4 al mediodía y 4 en la noche.
Y cuando nosotros salíamos, ahí estaban enfrente de la casa con sus metralladoras. ¿En dónde quedaron aquellas casas de cartón? ¿En dónde quedó aquello de que triste se oye la lluvia en las casas de cartón? Las casas siguen, pero estos que combatían eso de las casas de cartón, ahora viven hasta con 12 guardaespaldas y en casas enormes, ganando salarios increíbles. ¿En dónde está ese comunismo? Es un comunismo sin Dios. Pero esta iglesia tenía todas las cosas en común, porque tenían a Dios como el centro de su comunidad, porque vivían en unidad, y por eso la Biblia nos está diciendo, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. ¿Sabe de qué nos habla? Esto nos habla de una vida armoniosa en la iglesia. ¿Qué es lo que Dios me pide a mí como cristiano? Lo que Dios me pide es que yo viva en armonía con mi iglesia, con mi familia, con mi sociedad, con mis vecinos, en mi trabajo, en mi oficina, con mis amigos, en la escuela. Que yo viva en armonía. Me gusta lo que dice el Salmo 133. Usted recordará lo que dice el Salmo 133. ¿Alguien lo recuerda? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habitar los hermanos juntos en armonía. Mire, hermano, no hay nada más horrible que estar peleado con alguien, y sobre todo aquí en la iglesia. Qué feo, ¿no? Qué feo que en el tiempo de saludos, cuando uno ve a la persona con quien está peleado, lo mira y se hace el disimulado. ¿Y sabe qué es lo peor? Lo peor que puede pasar es que estamos enojados y los dos nos agachamos para no vernos, caminamos y chocamos. ¡Qué triste! ¡Qué triste cuando se rompe la armonía! ¡Qué triste cuando brotan esos resentimientos, esas raíces de amargura! ¡Qué triste que esa falta de unidad en la vida cristiana no te permite caminar derecho! No te permite ver a la cara de tu hermano, no te permite ver a los ojos de tu hermano, de tu hermana, porque algo pasó y hay un disgusto en el corazón. Pues yo les digo, la Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Nosotros tenemos que ser una iglesia que herede esta bendición al mundo, que el mundo nos vea a nosotros que estamos unidos en Cristo Jesús. Hermanos, no estoy hablando de una unidad superficial. No estoy hablando de una unidad imaginaria, inventada. No estoy hablando de una unidad en donde la gente dice que es unida, pero lo tienen como símbolo, pero en la vida real no hay nada. Yo me acuerdo, disculpen que hable de El Salvador, pero es el único país donde he vivido más tiempo. Viví los 12 años de guerra. Y saben, las manifestaciones que eran miles decían, el pueblo unido jamás será vencido. Y ahí iba yo con mis pancartas, el pueblo. No se crean, hermano, que iba con esas pancartas. La gente en las manifestaciones, el pueblo unido jamás será vencido. Escucha, oreja, el pueblo está en la lucha. Todo ese tipo de situaciones. Peña Nieto, el pueblo está en... Bueno, les digo, hermanos, les digo, son simplemente palabras simbólicas. Aún todos los que están en un partido político se dicen estar unidos, y cuando llegan al poder son los más divididos que hay. Y por eso Jesús dijo que una casa, un reino dividido no puede prevalecer. Qué bonito, hermanos, es verlos. ¿Usted no se alegra cuando me ve a mí el día domingo? Yo también, yo me alegro cuando los veo. Les quiero dar una sonrisa, un abrazo, si se dejan abrazar, un apretón de manos. Hermano, no hay nada más lindo que estar en armonía, pero no hay nada más triste en donde desaparece la armonía. ¿Sabe? La armonía es como, déjenme llamarlo así, es como un toque mágico que te da bondad, que te da capacidad para perdonar, que te da capacidad para amar, que te da esa capacidad de sonreír con la demás gente. Cuando hay armonía, tú quieres estar allí con esos hermanos. Pues ¿quién quiere estar en una casa en donde solo hay gritos y gritos y gritos? Como aquel niño que creció en un ambiente en donde
la mujer siempre decía: esta casa es un infierno, esta casa es un infierno. Y el esposo decía: sí, porque tú eres el diablo. Un día el niño se fue a las 12 de la noche y un policía lo encontró en el parque y le dice al niño: niño, ¿tú dónde vives? En el infierno. Dime el nombre de tu madre. Pues mi padre dice que ella es el diablo. ¿Quién quiere estar en una casa así? ¿Se imaginan ustedes aquí en nuestra congregación si nos pusiéramos al tú a tú con los demás hermanos por ideas que no tienen sentido, por puntos de opinión, que porque hoy El Salvador le va a ganar a México? Ustedes ya solo eso crea discusión, ya ven, y risas. Ay, Dios mío. Ni yo me la he creído, hermanos. Yo les digo, ¿cómo se les ocurre poner a jugar El Salvador con México? Bueno, sorpresa nos trae la vida, uno no sabe. Sorpresa nos trae la vida, pero estamos hablando de un David con un Goliat, es verdad. Pero les digo, el David también tiene sus ondas y esperamos 7-1 hoy en la noche. ¿Cómo se rompe la unidad, hermanos? La iglesia del Nuevo Testamento era de un corazón y un alma. Pablo dice que cuando se practica la unidad cristiana, hermanos, no hay lugar para las divisiones y contiendas. ¿Sabe por qué? Porque las contiendas y las divisiones son carnalidades. Cuando vamos a 1 Corintios 1:10 al 13, Pablo dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros que, mira lo que dice 1 Corintios 1:11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros ¿qué? Contiendas. Contender significa discutir con otro. Quiero decir, dice Pablo, que a cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Y Pablo pregunta: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y Pablo confronta a la iglesia de Corintios. Y voy terminando con esto. Hermanos, la unidad es el sello perfecto de la voluntad de Dios. Y toda división es del diablo. El diablo quiso dividir el reino en los cielos. Pero ¿cómo terminó Satanás? ¿Sabe cuál era la clave de la iglesia primitiva? Si usted lee Hechos 2 y Hechos 4. En Hechos 2 dice que la iglesia se sumaba y se multiplicaba. ¿Sabe qué pasa hoy en día? La iglesia se resta y se divide. ¿Por qué? Porque no han entendido que Dios quiere que practiquemos la unidad en la vida cristiana. Yo les pido, mis hermanos, que siempre mantengamos la unidad, que seamos una iglesia unida, marcados con un mismo propósito, marcados con una misma visión, marcados con una sola doctrina, que es la doctrina de Cristo Jesús y su verdadera y santa palabra. Que seamos unidos desde ahora y para siempre.